vamos a comenzar haciendo primero 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Ahora vamos a trabajar la primera fila. Vamos a tejer 6 puntos bajos que lo vamos a hacer recién a partir de la segunda cadena. Esta cadena queda libre, entonces en la segunda cadena comenzamos a tejer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Ahora vamos a tejer sobre la última cadena 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora vamos a tejer 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y sobre el último punto vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado en el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila número 2 y lo vamos a hacer todo en punto vareta. Vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y estas 2 cadenas no se cuentan como una vareta.
Vamos a empezar primero haciendo un aumento y el aumento lo vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. Entonces ahí tejemos 2 varetas. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos el aumento. Ahora tejemos 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora vamos a tejer 6 aumentos sobre estas 6 varetas que siguen. Acuérdense que sobre la última cadena de la fila anterior habíamos tejido 6 varetas. Entonces sobre esas 6 varetas vamos a trabajar 6 aumentos. Empezamos haciendo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hicimos 2 aumentos. Volvemos a repetir. Tejemos sobre la vareta que sigue una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta acá hicimos 4 aumentos. Nuevamente tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. De nuevo volvemos a tejer una vareta y tejemos otra vareta en el mismo lugar. En total hicimos 6 aumentos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Ahora vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora me quedan 2 puntos bajos de la fila anterior. Sobre esos 2 puntos voy a tejer 2 aumentos. Tejemos un aumento, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente sobre el punto que sigue tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y vamos a trabajar 2 aumentos al comienzo de la fila. Acuérdense que siempre trabajamos el primer aumento sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces en este espacio vamos a tejer 2 varetas. 1,
y la segunda en el mismo lugar. 2 varetas, hicimos un aumento. Volvemos a trabajar otro aumento en el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a tejer 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 varetas. Ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer un aumento sobre la vareta que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a tejer 2 aumentos sobre las 2 varetas que siguen. Entonces tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Volvemos a repetir. Sobre la vareta que sigue tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que hicimos 2 aumentos, 1 y 2. Ahora voy a trabajar una vareta sobre la vareta que sigue. Un aumento sobre la vareta que sigue, una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a tejer una vareta sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 varetas. Ahora vamos a trabajar sobre los 4 puntos que quedan 4 aumentos. Entonces tejemos el primer aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre la vareta que sigue, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar.
Hicimos 2 aumentos. Nuevamente, sobre la vareta que sigue, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hicimos 3 aumentos. Ahora vamos a hacer el último. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora cerramos con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la plantilla. Una vez que terminamos de hacer la plantilla, ahora vamos a trabajar esta parte del zapatito. Vamos a hacer el borde, que lo vamos a hacer con puntos bajos. Vamos a comenzar con la primera fila. Voy a hacer una cadena y aquí van a ver que yo voy a trabajar con puntos bajos, pero en vez de insertar la aguja de esta forma, lo que yo voy a hacer, van a ver que tiene 2 pestañitas. En vez de tomar las 2 pestañitas, voy a tomar solamente una pestañita, es decir, la pestañita que da para afuera. Es decir, vamos a ir tejiendo sobre estas pestañitas y no sobre las 2. Entonces, voy a tomar una sola pestañita, como ven en la aguja, y vamos a trabajar los puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior. Nuevamente, tomo una pestañita y tejemos el punto bajo. De nuevo, vuelvo a tomar solamente una pestañita y trabajamos el punto bajo. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta dar vuelta toda la fila. Van a ver que si tejemos de esta forma es como realizar una separación entre la plantilla y el borde, da esa sensación como si fuera una división. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando en puntos bajos, solamente tomando una pestañita hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, de esta forma. Ahora vamos a trabajar la fila 2 que se hace en punto bajo. Hacemos una cadena y ahora trabajamos el punto bajo de forma normal. Vamos a ir tejiendo de esta forma todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a hacer esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 3, que también la vamos a hacer en punto bajo. Hacemos una cadena y tejemos puntos bajos sobre todos los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de tejer la tercera fila del borde. Ahora vamos a trabajar la fila 4 y ya en la fila 4 vamos a empezar a trabajar, además del borde, la parte de la capellada. Vamos a comenzar entonces haciendo una cadena y vamos a trabajar al comienzo 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar una media vareta.
Y ahora vamos a tejer 10 disminuciones. Acuérdense que las disminuciones son en punto vareta. Son 2 varetas que se cierran juntas. Entonces vamos a trabajar 10 disminuciones en punto vareta. Vamos a comenzar haciendo la primera vareta de esta forma. Van a ver que voy a dejar en suspenso, no la voy a cerrar. Nuevamente voy a tomar una lazada y voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue. Tejemos esa vareta de esta forma, pero sin cerrarla. Van a ver que me quedan 3 puntos, tomo una lazada y cierro. Eso va a ser una disminución. Tenemos que hacer en total 10 disminuciones. Volvemos a repetir. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto, saco la lazada y tejemos la vareta. Vuelvo a tomar una lazada y tejemos la vareta. La dejamos en suspenso. Volvemos a tomar una lazada, introducimos la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada, trabajamos la vareta, es decir que pasamos la lazada por los 2 primeros puntos y me van a quedar 3 puntos. Ahora tomo una lazada y paso la lazada por todos los puntos. De esta forma hicimos la segunda disminución. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo más rapidito, vamos a hacer en total 10 disminuciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disminuciones. Aquí, si ustedes todavía no saben muy bien cómo hacer las disminuciones, acuérdense que tengo un video tutorial donde explico detalladamente cómo hacer las disminuciones en punto vareta. Cualquier cosa lo voy a dejar aquí debajo del video, el link correspondiente. Bueno, vamos a contar, acuérdense que tenemos que hacer 10 disminuciones. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 disminuciones. Ahora voy a trabajar una media vareta y ahora continuamos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5 y lo vamos a hacer todo en punto bajo. Vamos a tejer una cadena y ahora tejemos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, así vamos a seguir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 5 todo en punto bajo.